IP Inside, donde los eventos hablan. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de EIP Inside. Yo soy Laura. Y yo soy Mireia. Laura, qué placer que me presentes hoy, ¿no? Ahí has visto, cambiamos rumbo, teta. ¡Qué guay! Oye, antes de empezar yo quiero lanzarte una pregunta. Dale. ¿Cuántos países hay en el mundo? Venga, pam, te he pillado desprevenida, ¿eh? Ahora Pues, mismo. la verdad que, spoiler, ni tú ni yo lo sabemos. Y eso No, es no, así. 195, ¿no? 197, vete tú a saber. Bueno, ¿Dónde? depende a quién le preguntes, ¿eh? Exacto, También. exacto. Y eso es una pista de lo que vamos a poder hablar en el episodio de hoy. Porque hoy tenemos aquí a Carlos Marcuello, que lleva años trabajando en el ecosistema de organismos internacionales, Naciones Unidas, diplomacia y bueno, todo este mundo que en las noticias suena enorme e inalcanzable, pero que, spoiler número 2, Tal cual. tiene muchísimo que ver con lo que estudiamos. Pues la verdad que sí. Así que, Carlos, bienvenido primero de todo. Y empezamos diciendo un poquito tú, a ver cómo preséntate para nuestros oyentes. Bueno, pues lo primero un placer y muy agradecido de estar aquí en un formato que no es lo habitual para mí. Soy más de hablar de estos temas en clase y esto es un poco nuevo, un podcast, que incluso me cuesta pronunciar, ¿verdad? Podcast, bien. Podcast. Pero bueno, es lo que se lleva hoy en día. Parece Sí. muy oportuno. Además, me habéis invitado vosotras. Estoy encantado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, comentabas que trabajo en estos temas, o investigo, o los divulgo, los temas internacionales, fundamentalmente como profesor. También profesor ahora aquí en la Escuela de Protocolo. Tengo pues ese honor de contaros en particular sobre instituciones internacionales, que es quizá de lo que vamos a profundizar de ello hoy. Y bueno, en lo esencial, lo que yo hago, pues ya que me preguntáis, es sí analizar y categorizar esas instituciones, contarles a las alumnas, a los alumnos, pues cómo funcionan, cuál es su evolución, y como hay tantas, porque hay muchísimas, igual que hay muchos países, ¿verdad? También lo hemos comentado, pues se trata de tenerlo claro lo esencial, ¿eh? Cuáles son las importantes, para qué sirven. Hay una de ellas, además, que es la Unión Europea, en la cual vivimos, como bien sabéis, mejor que yo. Y la ONU, pues hoy en día de plena actualidad, ya tiene un largo recorrido, es también muy relevante, aunque, bueno, podemos decir es útil o no es tan útil, qué problemas tiene. Hay tantas cosas. O sea que yo a disposición de lo que me preguntéis. Naturalmente. Exacto, Tal cual. entonces tu recorrido va un poquito sobre, ahora mismo estás ejerciendo de profesor Sí. y además no solo eres profesor de la casa, que es de lo que hablaremos ahora de las instituciones internacionales, Ahí está. sino que también eres profesor de economía, ¿no? En la Universidad de Barcelona. Toma ya. Sí. Y bueno, y pues también colaboro con el Grupo Planeta, con el Instituto Séneca de Madrid. Y ahora este año también estoy dando unas clases en la Autónoma. Bueno, pues un poco pluriprofesor, desde Tal luego. cual. Pero bien, lo compagino también con mi función como consultor de Mm. negocios internacionales, el estar en contacto sobre todo con mercados asiáticos. Es un poco donde yo tengo más, bueno, si no experto, sí soy conocedor por diversos motivos de esos países y pues lo compagino. Así que pues aquí estamos y por eso creo me habéis llamado, ¿no? Para hablar un poco Exacto. de estas cuestiones. Más adelante Ajá. hablaremos de los países asiáticos y Bueno, tal. muy Eso bien. es. Pero ahora de momento queríamos preguntarte, porque eso que te viene de pequeño, ¿no? Exacto. Ya de pequeño coleccionabas banderas, eras el típico. Sí, ¿O no? bueno, no ¿Qué te tanto viene? banderas, pero sí, a ver, un niño normal como cualquiera, ¿verdad? Pero es verdad que había quizá aficiones que se me daban tanto bien, como el fútbol, la mayoría de niños sí, en particular en aquella época. Y es verdad que siempre de muy niño recuerdo pues el interés por la geografía, la historia. Es verdad que tuve muy buenas profesoras, me acuerdo bien cuando era niño, eso me despertó interés. Y a partir de ahí, pues siempre leer, consultar la actualidad, comprar periódicos. Ahora ya no se compran periódicos. Bueno, yo de vez en cuando, incluso ahora también. Yo también compro periódicos, Bueno. sobre todo cuando viajo. Me encanta llevarme un periódico Exactamente. del día en el que estoy. Por ejemplo, Sí, yo sí. que sé, pues Italia, o no hace falta Italia, yo qué sé, te vas a Galicia. Pues Sí, uno de Galicia, tú. y que al Exactamente. final no se ven tanto, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo, que trabajo de camarera, Sí. también estoy todo el día repartiendo y recogiendo periódicos y en aquel momento que Bueno, te paras y dices, Sí. anda, mira esta noticia, Fíjate, ¿sabes? tal Cuidado. Ojo, ¿no? también me entero de cositas por ahí. Exactamente. Te informas, además el formato, ya digo, a quien le guste. Yo en eso soy muy tradicional. Y sí, periódicos, libros, desde muy pequeño. Y sobre todo de esos temas. Más que, por ejemplo, novela u otras, digamos, géneros.
Insisto, sí, la historia y la geografía, y la política en Mm, particular. Además, también pasé por la misma hace muchos años, con lo cual, pues todo viene un poco por ahí, ¿eh? Son Mm. también muchos años. sí. Tampoco soy tan mayor, pero tengo ya un cierto recorrido, naturalmente, mucho más que el vuestro, ya son años, décadas más. Y al final, pues hombre, a nada que uno ponga interés, al final pues va sabiendo de algo, pero me falta, por razones obvias, mucho que saber. Por Mm. eso mismo, cada día pues leo, investigo, y estos temas pues nunca se acaban, No, Sí, no, es no, no, no. totalmente cierto. sí, sí. desde luego. Y además se nota, o sea, dices que vas como de humilde, de, bueno, hay que aprender mucho, no sé qué, muy bien, porque Mm, siempre hay que estar informado y siempre hay que mejorar y siempre hay que... Todo esto, lo que tú comentas, ¿no, Carlos? Que la actualidad siempre tiene temas que siempre te pueden hacer aprender, reflexionar, etcétera. Pero yo considero que ya sabes muchísimo, ¿eh? Yo en clase a mí me dejas alucinada, la verdad. No, no. Sabe cosas de los países muy concretas que yo digo, wow, Ya. ¿cómo lo sabes, Bueno, sabes? pero, gracias y merecidas. No, pero ¿sabéis qué pasa? Que sobre cualquier tema, ¿no? Y no es falsa humildad, ¿eh? Cuanto más se aprende es cuando tú preparas una clase. Ujú. Curiosamente, poca gente repara en ello, pero cuando tú tienes que preparar un contenido, no ya que también para investigar o hacer una publicación, pero el preparar unas clases sobre algo implica que primero tienes que dominar de una manera, al menos profunda en los niveles que sea, para luego contar lo esencial y contarles esto a un público que quizá no tenga que saber tanto como uno, pues normal, por eso Exacto. uno está en clase y sois muy jóvenes y cuando sois mayores sabréis más que yo, desde luego. Pero en estos temas, pues ya digo, es cuando más se aprende. Tal Insisto, cual. sobre la ONU, sobre la geografía, la geopolítica, y en eso estamos. Y como además son unos temas que es un no parar, están, quizá siempre son importantes, pero es verdad que ahora quizás son de gran actualidad, ¿no? Sí, está caldente el asunto. Exactamente. Mm. Está vibrante, tenemos Mm. al señor Trump. Mm, Ahí a tope, Exactamente. al señor Putin. también. Bueno, naturalmente, ya más años incluso, el señor Trump no calla ni para y por tanto es difícil seguir la pista, Tal cual. pero muy interesante. La verdad que nos facilita mucho las cosas. Mm, Los que sí. nos dedicamos a esto de, bueno, pues investigar o divulgar sobre estas cuestiones, Mm. este hombre, ya digo, pues es una mina. Es verdad. Sí, sí, nos soluciona casi todas las clases. Es Puedes- verdad, ¿eh? Sí, sí. puedes Tal cual. empezar Me hablando de quedo él y sin ya. esto. Exactamente. Y voy a Sí, por el sí. Putin. Correcto. Acabó. Putin es más discreto en ese sentido, pero bueno, claro, hay que comprender a los grandes personajes, líderes, también hablamos mucho de ello en clase, porque al final los personifican a sus países, Tal los cual. dirigen, y luego ya pues hay mucho que hablar también al respecto, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Bien. 100%, 100%. Y esto que decías de que tú aprendes, bueno, una Ajá. persona se aprende más cuando estás preparando una clase. Sí. Yo no sé si a la Miri ya le ha pasado, pero cuando estoy estudiando para algún examen así tocho, digo, vale, tengo que explicárselo a alguien. Exactamente. Entonces ahí pues ya sí que pues se te retiene Ujú. un poco más, pero sí, es que tiene toda la razón, ¿sabes? Y mira que no somos profesoras y que Dios nos guarde, ¿sabes? ¿Te gusta a ti ser profesor, Carlos, o qué? Sí, me gusta mucho y soy profesor tanto presencial como online, dos modalidades que tienen cada una sus características por razones obvias, pero sí, me gusta. Es decir, Mm. me lo paso bien y si los alumnos, pues en principio también están contentos, pues va la cosa bien, ¿no? Es lo que uno Mm. espera, pero no por el hecho de entretener o divertir, que es sobre todo enseñar, ¿no? Mm. Si luego además lo puedes hacer ameno Mm. y comprensible, pues mejor, ¿no? Pero estos temas, como digo, como además luego los veis en las noticias, en la actualidad, pues mejor si yo en lo posible puedo aportar a que lo comprendáis mejor. Claro. Luego aprobéis el examen, naturalmente. Importante, ¿verdad? Importancia Porque, lo importante. exactamente, hay que aprender y aprobar. Tal cual. Claro, Exacto. Tal cual. para eso estamos Entonces, los alumnos de la Ujú. Escuela Internacional de Protocolo Sí. de este en Barcelona somos tus preferidos, ¿verdad? Desde luego. Trrr. Esto me puede causar ciertos, ¿verdad? Controversia tensiones. aquí. No pasa nada. Pero sí, estoy encantado con la actitud, el nivel de las alumnas. Y digo alumnas en particular porque en mi clase son solo chicas. Sí, es Por lo verdad, tanto, ¿eh? ahí sí que puedo hablar solo usando este género. Mm. Pero bueno, en general, luego he dado conferencias también a grupos grandes, a Es chicos, cierto, a ¿eh? chicas. Y el año pasado viniste a hacer una conferencia hablando del mundo asiático, del mundo Ah. Sí. que era de De China y de Corea. Exacto. De Corea en particular con mi amigo socio, el señor Shin. Es Jin verdad. Ho Shin, un Sí, sí, sí. experto máximo, bueno, coreano además, pero gran consultor y profesor de los temas de Corea. Y hemos dado, hace muchos años, hace 13 años que venimos por aquí, dando estas Mm. charlas. Qué guay. Y De siempre la Asia. hacéis juntos, ¿verdad? Sí, con Jinho, como digo, pues lo hacemos y además a mí me encanta hacerlo con él, prepararnos las clases cada año. Qué guay. Claro. ¿Y de qué os conocisteis? Bueno, yo lo conocí a él en un trabajo anterior que tuve,
unos años en una escuela de negocios. Él era alumno, ¿Mm? yo era coordinador académico. Y bueno, pues surgió la amistad y a partir de ahí también la colaboración. Y de esto pasó ya 15 años, ¿eh? Y somos, ya digo, pues aparte de amigos, socios en estas cuestiones de los Ujú. negocios con Asia, ¿eh? Con Corea del Sur en particular, que es otro país muy interesante, Sí, sí, sí. no tan importante como China, por razones obvias, por tamaño, dimensión, pero bueno, un país, ya lo sabéis, ¿verdad? Y Sí. además muy de moda en muchas cosas. Sí, en La el sector música, musical, eso es. como bien Total. sabéis. Y bueno, Mm. las chicas, a mi niña les encanta, le encanta estas, Ah. las hunters, ¿no? Sí. Sí, es verdad. A mí también, Ahora están muy de tienen, moda, sí, ¿eh? tienen mucha gracia, cantan muy bien. Bueno, Mm. la serie o quienes canten detrás de estos Ujú. personajes, las canciones sí son buenas, son buenas. Sí, sí, a Mm. mi niña la pongo todo el día. Me encanta. Además, a mí me encanta mucho China y Corea porque son Sí. países como que da la sensación como que están muy evolucionados, ¿no? Y a mí me encanta siempre en YouTube ver alguna de eso algún vídeo que expliquen algún dato Ujú. curioso, algunas Mm. curiosidades sobre el Sí, eso país. es verdad. Yo considero Sí. también que hay en ciertos aspectos que están, bueno, que tienen otro ritmo que diferentes países. Sobre Exactamente. todo, perdón No, que te no, corte, no. disculpa, que en el sector musical Ujú. es verdad que hay como o sea, son empresas detrás de todo este tinglao de que si están haciendo, ¿cómo se llama esto? Que están haciendo esto, que es como un concurso Ujú. a la hora de salir al estrellato o lo que sea. Sí, son muy profesionales en eso, hay una Sí, gran competencia e y un incluso sector. es súper... Sí. ¿Consideras que hay algo que tengamos que aprender España de Corea, por ejemplo, o de China? ¿Hay algo que digas, mira, esto Ya. puntuaría aquí? Bueno, yo creo que como todo, son países que están destacando económicamente y en muchos ámbitos. Son muy distintos porque es China como la gran superpotencia mundial, Corea como un país relevante, pero sí considero que si los queremos clasificar en un todo que es Asia Oriental, con sus distancias, lo que son países donde destaca mucho el valor de la educación, sí, le dan gran importancia, Tal cual. son en ese sentido sociedades que funcionan muy bien en Hmm. muchos aspectos, muy seguras, muy estables, con sus defectos como todo país, ¿verdad? Ya, bueno, Pero creo claro. que sí que pueden dar lecciones a nosotros, ya digo, en el terreno educativo, en el terreno de la productividad, terreno de la tecnología, de la armonía en sus sociedades, ya lo creo. Pero también nosotros podemos enseñarle mucho a esos países que tienen, como digo, pues otras carencias, cosas que Hmm. mejorar, que en España podemos destacar más, con Sí. Cataluña en particular, donde en algún sentido pues se puede vivir mejor pensando en algún aspecto de la vida, Hmm. o nos tomamos quizá de una manera más relajada otras cosas. Ya digo, 100%. esto mucho podemos profundizar, pero por conclusión sí, podemos aprender nosotros de ellos y al revés. Ya Sí, lo y creo. has comentado que investigas Ajá. y bueno, que te interesa al final, desde muy pequeñito todo este tema. Entonces, ¿te acuerdas de un caso que te haya volado la cabeza? Decir, Ujú. ostras, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿O qué ha pasado? O tal. Y ahí ya empiezas con tu curiosidad. El primero que te venga, ¿cuál Ya. podría ser? Pues no lo sé. Yo creo que una de las cosas que más me llamaron la atención, pues en los años 90, Mm. que no habéis nacido ni, Yo sí, ni Yo idea, yo sí. muy Tú jóvenes sí, todos. ¿no? En el Bueno, 99. bueno, pero en fin, sois insultantemente jóvenes. Yo ya era mayor, ¿no? En esos años 90, pero en fin, estaba en el colegio. Y recuerdo, por ejemplo, uno de los temas más candentes era, recuerdo bien, el año 95, pues no sé, tendría yo, un momento, 13 años, 12, era los ensayos nucleares. Ah. En ese momento el presidente de Francia, el señor Chirac, que para descanse, él fue presidente del país muchos años, y comenzó su mandato pues ensayando bombas nucleares. Ujú. Y una gran polémica y a mí, claro, me llamaba la atención, ¿no? La dimensión de esas explosiones. Y oiga, ¿y esto para qué sirve? ¿Y por qué hay armas nucleares? ¿Por qué unos países tienen? ¿Por qué otros no? ¿Por qué a algunos no les dejan tener? Y eso, como un ejemplo más de lo que puede ser la geopolítica Mm. o el orden mundial, bueno, a partir de ahí otros temas, ya digo, eso es un ejemplo, me llamó la atención. Mm. Y quise profundizar en ello y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Qué Tal guay, cual. porque además solo me parece que Ujú. hay 5 países que tienen armamento nuclear. Bueno, ¿O me equivoco? A ver si ahora no, estoy... no, No estaba atenta a tus clases, ¿eh? Ay, ay, no, vas bien en el sentido de que hay 5 miembros permanentes y con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Además son potencias atómicas. Pero luego hay más países que tienen armas nucleares. Está India, está Pakistán, está Israel, que no tienen esa categoría de miembros permanentes, ¿no? Mm. Por tanto, hay unos cuantos países que tienen, no tantos, es verdad.
Pero sobre todo, aunque es verdad que los mencionados en último lugar, por otros motivos, pero los miembros de ese Consejo de Seguridad y que tienen armas atómicas lo son sobre todo por un sencillo e importante motivo, es porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Básicamente. O sea, eso es fundamental, eso lo Mm. explicamos en clase, porque unos países tienen ese poder de veto y voto Ujú, permanente y otros no. Otros Ujú. países que de hecho son más grandes o más importantes económicamente, porque Japón, porque Alemania no tienen ese poder o esa capacidad nuclear, geopolítica. Bueno, la historia, para eso aprendemos historia. Tal cual. Sí, total, sí, al final claro. está todo ligado. Tal cual. Natural. Como por ejemplo Francia, ¿no? Sería Ajá. uno de ellos. Exactamente. Reino Unido. Te veo. Bien, bien, vamos Venga, bien. vamos muy bien, Cuidado, cuidado. Te veo cómoda con este momento así nuclear. Vamos muy bien. Estados Unidos. Correcto, 3, ¿Cómo no? Venga. de 5. Ya hemos dicho la mayoría. Y ya O sea no me arriesgo con que más. No pasa nada. Nos falta China y Rusia, pero Sí. 3 de 5 Ojo. aprobada. Concreto. Ojo, Cuidado. Muy bien, muy bien. Me gusta. Genial, porque nosotros en clase, claro, estudiamos mucho, aparte de en toda asignatura, estudiamos mucho, pues, cómo se sienta la gente en una Ujú. mesa, pues, según su rango, su Claro. cargo. Pero claro, ¿qué pasa cuando no está claro si ese país es un Ajá. país o si, por ejemplo, en qué posición se sentaría a lo mejor Kosovo, Palestina, Taiwán, que a lo mejor Ujú. no son países del todo, ¿verdad? Eh, ¿O no se considera? Muy buena pregunta, como todas, por cierto, hasta ahora, y seguro que así seguirán siendo. ¿No? En lo fundamental, bueno, sí que en realidad tiene que estar claro, porque ante una cumbre o reunión donde haya países, bueno, pues para empezar, los países que no son miembros de las Naciones Ujú. Unidas, pues no pueden acudir ni sentarse. Los hay de dos categorías. Los hay que son miembros, son 193, miembros de pleno Ya lo derecho. he dicho. Exactamente, correcto. El número que, por si me preguntáis, pues sí, 193 países miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas. Luego hay más. Hay dos que tienen categoría de miembros, pero observadores. No Ajá. tienen derecho de voto, que son Palestina Mm. y la Santa Sede. ¿Vale? El Vaticano. Bueno, es la Santa Sede más que el Vaticano, pero en fin, lo Con la fundamental. iglesia hemos topado. Bueno, obviamente la importancia de ese diminuto, el más pequeño cual. país, pero muy importante. Y luego la cuestión, pues complicada, compleja de Palestina, Ujú. que es un país, como digo, observador. Mm. Los otros, ya digo, aquellos que no son miembros de las Naciones Unidas, como por ejemplo Kosovo, que es Ujú. un estado soberano, independiente, pero no reconocido por muchos países, Mm. y tampoco en la ONU. Mm. Ese país pues no está en la ONU, por ese motivo, porque no es reconocido por la ONU como tal, aunque sí que mantiene relaciones diplomáticas con otros países que sí que lo reconocen. Mm. ¿Y luego qué Exactamente. pasa con Taiwán? Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, Taiwán es como tantos temas controvertidos. Taiwán oficialmente es una provincia china, pero en la práctica, lo que llamaríamos de facto, es un país independiente o soberano, tiene su ejército, tiene su funcionamiento autónomo, población. Al final, un país pueda definirse o un estado. Hay tres rasgos fundamentales, que es tener un territorio, tener una población, claro, y un gobierno. Ujú. O si se quiere, un Estado, un Ujú. sector público, una administración. Taiwán lo tiene, pero claro, nosotros, España y otros 180 países que reconocemos a China, la República Popular, consideramos que Taiwán es parte de China, Ujú. como O sea, es provincia como- del mismo. Perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí. como si fuera Mallorca, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿es Bueno, una extensión, por ejemplo, o no? Y es como si Mallorca se considerara un país, ¿no? eso lo hemos comentado alguna vez. Era como si, salvando la distancia, ¿sí? Si en la guerra civil, que la hubo en España igual que en China, por lo Ujú. que, al contrario, en China ganaron los comunistas y en España pues ganó en fin, en este caso el bando de Franco, la derecha. Si, por ejemplo, los republicanos izquierdistas se hubieran refugiado en Mallorca, los perdedores, hubieran hecho ahí un país independiente. Vale. Salvando las distancias, podíamos quizá compararlo con eso. Bueno, Ojo. con esa, y, digamos, no sucedió en el caso de España. Gracias a Dios. Bueno, y allí sí, efectivamente, son los perdedores de la Guerra Civil China. Ujú. Pero ellos, alguno dirá, bueno, pero no son chinos. No, ellos se llaman a sí mismos República de China. Anda. Claro. Y la República Popular, el Estado que es reconocido por las Naciones Unidas y por España y 180 países, es, como digo, pues el matiz de República Popular de China, que es el país miembro de la ONU, superpotencia, país que conocemos, admiramos y que progresa tanto, ¿no? Bueno, pues como digo, es un tema controvertido, como no, pero hay que ver ahí la cosa, los hechos, el derecho internacional. Hay países que sí que reconocen a Taiwán Ya. y que, naturalmente, no pueden reconocer a China.
Digo, la China popular, que Ujú. son, por cierto, muy pocos y cada vez menos, Ya, hay que decir. Ujú. ya. Y es complicado cuando te vienen estos frentes de repente, porque la ONU yo no sé bien cómo puede Ujú. llegar a gestionar, ¿no? Todo este movimiento, porque entiendo que en Taiwán hay un movimiento independentista fuerte. Bueno, pero es que no se trata de eso también, es la circunstancia, digamos, de soberanía práctica y de facto. Como digo, Taiwán funciona de esta forma que hemos comentado, Sí, fue miembro de las Naciones Unidas, vale. pero claro, en el momento que la geopolítica cambia y que China, la China comunista, pues comienza a tener relaciones con Estados Unidos, Mm, a partir de ahí mm, es la China popular la que toma el asiento en las Naciones Unidas y Taiwán deja de ser miembro. ya. Fundamentalmente, pues es eso. El problema, como todos, pues tiene mucha más complejidad y profundidad, pero en lo esencial, y por compararlo con ese ejemplo de Mallorca, si es que es posible, pues bueno, es interesante también poner casos, hipótesis, pero en lo esencial es eso, igual que en otra línea y diferente, Kosovo, pues es reconocido por algunos países, por otros no, pero por la ONU no. Ya. Son dos, hay dos vías para reconocer un país, Mm, que lo reconozca la ONU o no, y que lo reconozca a nivel individual un país o no, y por mm, tanto que tenga embajadas, claro, bueno, las tenga, claro. Ujú. exacto. Sí, sí. Entonces, hemos estado hablando que también haces diferentes ponencias, ¿no? Por Ajá. decirlo de alguna palabra, con tu socio. Entonces, se tienen que tener pues ciertos estudios. En este caso de, creo que has comentado, en Ujú. Corea del Sur. Sí, exacto. ¿De dónde te viene esas ganas de conocer ese tipo de cultura? Porque es muy diferente a la española. Sí, bueno, muy diferente o del todo tampoco, ¿no? Porque siempre se dice, en el caso de los coreanos, puede ser un tópico, dicen que son los latinos de Asia. Y que Ah, por lo que sea, pues son, y es verdad, yo, mm, esto tampoco es un estudio empírico, ¿verdad? Pero yo sí puedo considerar, los conozco un poco, que los que sí, pues tengo la suerte de tratar con ellos y ser amigo, pues son en general gente muy abierta, es verdad, mm, en ese sentido. Pero bueno, pero los chinos, los japoneses los conozco menos, es mm, verdad, pero también es un gran país. Pero los chinos también son gente en general muy hospitalaria, muy abiertos, muy simpáticos. Yo China lo conozco mucho, mm, además por motivos personales también. La tengo, o sea, no soy un experto y no es falsa humildad, pero sí un conocedor. Y lo que yo puedo conocer y entender de China y de su gente es que, como digo, pues cuando vas allí o estás aquí con chinos, son gente, pues sí, muy simpática, hospitalaria. Aprecian, es verdad, tú preguntabas por el conocimiento o la expertise que hay que tener de un país. Hombre, como mínimo, los chinos y coreanos, y creo que cualquier persona, esto mm, es sentido común, aprecian que además de tratar de comprenderles, oye, conozcas un poco, ¿no? Y muestres interés. O sea, bien. respeto e interés Mm, por un Exacto. país, por una cultura, por su historia, su geografía. O sea, no has de ser experto ni puedes ser experto en todos los países. mm, A ver, pero si conoces lo mínimo, Mm. ¿verdad? Pues ellos suele pasar, lo agradecen, ¿eh? Y al igual Sí, que pasa al revés, o sea, ellos con nosotros también lo notamos bueno, aquí. sí. ujú. Sí, 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 una pero, pasada. sí, pero sí, desde luego, pero quizás me da esa impresión, siempre esta idea que tengo de que creo que los españoles en general somos un poco más relativistas, Ujú, un poco más quizá autocríticos, o sí. que, bueno, pues si hablan mal de España, es que, en fin, normalmente será español el que hable mal de España, esto a veces es un tópico que se dice a veces, Mm, o que si hablan mal, pues le quitamos importancia, pero hay otros países u otras gentes que esto lo ven mal. Ahí Vale. sí. depende de qué países, qué culturas, tienen quizá, es difícil afirmarlo, ¿no? Pero tengo esa impresión de que son más patriotas o más sensibles con lo suyo. Y España quizá, no digo que ni sea mejor ni peor, ¿no? Pero somos, creo, relativizamos más. Sí, total. Creo yo, ¿eh? Mm, Sí, sí, no como por Y, ejemplo, no sé qué ejemplo ponerte, un Francia o una bueno, Alemania que también son muy, ¿no? De su hombre, tierra, o unos de Estados Estados Unidos, Unidos, tía, ya total, está, o pues sea, sus son cosas, su súper, historia, su bandera, en no vaya fin. a ser. México, Sí, es distinto, sí. No diremos mejor ni peor, ¿verdad? Pero es no, diferente. es Sí, diferente. sí. Sí, Bueno, cada uno esto sí, con su visión, hay que aceptarlo. total. sí, 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 sí. sí. Entonces, Carlos, me Ajá. comentabas que has estado en China por motivos personales, etcétera, pero Sí, yo quería saber si tú has viajado mucho, si eres una persona que a lo mejor al dedicarte a esto o al claro. ser... Hombre, sí, a ver, viajar, ya pues sobre todo porque uno tiene una edad y le ha dado tiempo. Y experiencia, sí, o sea, viajar bastante, no tanto, pero unos cuantos países de Hispanoamérica. Mm. Me conozco ahora, pues no, 7, 8 por lo menos. He Por estado, ejemplo, bueno, pues he estado en Perú, he estado en México, en Costa Rica, en en Bolivia, Cuba, en Cuba no he estado. ah, mira, porque Un hoy lo país ha que dicho en clase. hemos hablado de Hoy- Cuba, por Sí, sí, cierto, sí. está pasando por muy serios Sí, problemas. sí, pobrecitos. Yo conozco muchos cubanos, es verdad, no he estado en Cuba, me gustaría mucho cuando pueda y
acudir, visitar y entender más, claro, pero conozco muchos cubanos y tengo amigos. Y bueno, estos lo hemos comentado como uno de los últimos regímenes comunistas y economías comunistas que hay en el mundo. Comentábamos antes, porque incluso los países que aún se denominan comunistas, como China o Vietnam, no lo son en el sentido económico. Son economías como poco mixtas. Pero Cuba sí lo sigue siendo. Vamos a ver qué ocurre con Cuba. Ahora mismo hay una gran crisis. Bueno, en esto podríamos, desde luego, hablar también mucho, pero literal, ¿eh? madre mía, pues estos temas de... Pero es parte de la historia, ¿no? Sí. De cómo surge el país, este régimen, y ha cumplido 66, 67 años. China, el Partido Comunista en China lleva pues más, lleva en ese caso 77 años en el poder, ¿verdad? Habíamos hablado de líderes, los muchos años que llevan algunos, pero bueno, yo creo que es necesario pues comprender lo esencial de cada país, de su historia. Hablamos de países y luego ya por claro, de las instituciones a nivel particular. La ONU no surge, ya tiene más de 80 años. La ONU. La ONU tiene 81 Ostras. ya, no lo parece, ya, hombre, Está ya son viejita, años, ya es octogenaria. Madre de Dios. Sí. Está Si pa' las jubilarse. cuentas no me fallan, el año, del 45, por tanto este año aún no, en verano hará 81 años. Y sí, Fíjate. ya es un buen plazo para poder hacer balance, Tal es cual. verdad, quizás para pensar si... Yo creo, tenemos además un profesor, pues desde luego mucho más competente que yo en esta materia y en tantas, que es el profesor Xavi Guerrero, que fue director de la Asociación de las Naciones Unidas. Él, con más, ya digo, bagaje y criterio, él cree que en general sí, que es bueno, o sea, que el balance es positivo, de que haya, o si no habría que inventarla. Yo lo comparto, por cierto. Pero si me decís si la ONU tiene limitaciones, problemas, carencias, vicios, muchísimos. Bueno, pero como Obviamente. cualquier institución Exactamente. internacional, ¿no? Considero, claro, y o como- cualquier institución en general. Sí, por supuesto. Tiene sus pros, sus contras, igual que las personas, ¿verdad? Tal cual es. que Exacto, Sí, pero sí. igual especialmente ahora un poco más, Sí, ¿no? hay Por el más. tema de Trump y todo esto, ¿o me equivoco? Bueno, claro, lo que pasa con Trump, claro, lo que tratamos de seguir la pista, ¿verdad? Y vosotras Sí. también. Lo último que ha dicho parece ser, vamos a ver qué pasa, pero parece ser que va a paralizar la asignación económica. Claro, la ONU se mantiene gracias a Sí. las aportaciones de los países, por Ujú. tanto, de los contribuyentes. Es una institución pública, intergubernamental, pero que la pagan los gobiernos correspondientes. Y los gobiernos la pagan con el dinero de los ciudadanos. El señor Tan lo que ha dicho, puede ser compartir o no, que va a paralizar, que a él, ya digo, en su estilo, pues exagerando, simplificando, como suele pasar, a él le parece que la ONU es un gran despilfarro de dinero público y que o se reforma y se Claro. reestructura y se controla mejor el gasto o no pondrá más dinero. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos es el quien más pone, ¿no? Me parece que es el primero. Exactamente, pequeño detalle no menor, ¿verdad? Exacto. Si fuera, pues no sé, si es Mónaco quien, ¿verdad?, tiene problemas, es Estados Unidos. Ya. Es el primer país del mundo en ese terreno y quien más dinero pone, lo cual no es un detalle menor, ¿verdad? Tal cual. Claro, vamos a ver qué ocurre, si esto se queda en una amenaza o no. Como suele pasar, el señor Trump siempre negocia fuerte. No, Sí. ya veo, ¿eh? Ahí, pam, Que con se lo todo. digan a los de Groenlandia y Venezuela. Ya te Exactamente. digo. La verdad es que sí. Es su estilo. Tal cual. Ujú. Exacto. Y hablando de líderes, ¿cuál Ujú. consideras que es históricamente hablando Ajá. o incluso actualmente, cuál consideras que es el mejor líder que haya podido existir? ¿O qué cualidades Uy. debería tener? Ya, Hombre. claro, no, es que bueno, esta pregunta nunca me la había planteado, como tener un referente, uno mejor, otro peor, no, porque además incluso los que son históricamente pues muy, muy importantes, Sí. ¿verdad? Tienen también no pocos problemas o incluso, diríamos, defectos o incluso a veces errores o horrores que en aquel momento quizá no se apreciaban y hoy en día sí. Sí. O sea, estoy pensando, por ejemplo, pues en Churchill, Mm, que fue primer ministro señor. de Reino Unido, pues un gran líder por todos los puntos de vista, pero bueno, con grandes logros, pero que también tiene, pues en su, entre comillas, se dice mochila, ¿verdad? Sí, 100%. Pues también grandes catástrofes humanitarias, su papel y lo que pasó en el dominio indio, ¿verdad? Pues también grandes hambrunas bajo su mandato, con lo cual sí, lo que pasa es que al final también se puede hacer balance de un líder. Pues como mínimo fue un personaje importante, lo fue, desde luego, ¿no? Y aportó mucho al mundo, pues sí, junto con otros de la época. Exacto. Pero ya digo, pues nadie está libre, ¿verdad? De un... Claro, cuando uno De hace un algo balance... para... Exactamente, ¿verdad? Mm. Pero sí, ese ejemplo y tantos, ¿no? Y hoy en día los líderes actuales,
pues también pues vemos en clase, hacemos un repaso por lo menos de los presidentes o líderes o primeros ministros de las principales potencias. Bueno, pues la lectura que se haga de ellos, yo supongo que como suele pasar, de los actuales habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a cuando después ya no sean líderes, cuál es el balance de sus mandatos. Algunos, es verdad, llevan muchos años, eso es cierto, por tanto quizá puede hacerse ya un balance de los mismos. Pero bien, ellos, los líderes, lo analizamos en clase, como poco, más allá de valorarlos, hay que conocer sus historias personales, biografías, pensamiento, para luego también interpretar pues qué es lo que está pasando. Oiga, y el señor Putin, pues de dónde viene, cuál es su recorrido, su perfil, ¿verdad? O el señor Xi Jinping, o el señor Trump, por qué se comporta como se comporta. Él, que ha sido antes, entre otras cosas, hombre de negocios, presentador de televisión, showman. Eso explica muchas Es cosas. verdad, ¿eh? Lo he visto en alguna serie yo por ahí. Claro, y él tuvo su programa de televisión, Sí. que era, ¿cómo era? Pues una especie del aprendiz, ¿de acuerdo? Pues él es un showman. Eso explica muchas cosas, pero hay que saber que es que él realmente ejerció de eso. No es que lo parezca, él que fue. No, es que luego el tío, ¿cuántos años tiene? Casi 80, ¿no? Él va a hacer 80 en junio. Wow. Mira. Es que yo no lo sabía. Sí, O sea, yo le he no, descubierto. está mejor que yo, tengo Como la bastantes ONU. menos. Físicamente. Es que el tío, Sí, literal, como la ONU. Bueno, él tiene, ¿no? Él tiene un vigor, una rapidez mental. No Sí. digo que esto sea todo, ¿no? Pero bueno, esto es significativo, ¿no? Sí, Ahí sí. está, con sus 80 años próximamente y sin intención de jubilarse. No, ya veo. No, No Vamos. vaya a ser. No vaya a ser. Le va la marcha, ¿no? Podríamos decir así frivolamente. Sí, Sí. Mola Luego, muchísimo la marcha. exactamente. Total, porque ahora hablando de, retomando lo de la ONU y Ajá. tal, ¿crees que la ONU sirve para algo? Esta pregunta es... Bueno, Es verdad, porque bastante- esta pregunta está muy bien, porque Sí. mucha gente de nuestra generación a veces, desde la ignorancia Ajá. total, consideramos, digo, bueno, pero estos en realidad, ¿qué hacen? Sí, o sea, ¿sabes? ¿para qué sirve? Exacto, nos viene todo el rato diciendo en pensamiento de, Ujú. ¿están gastando el dinero? Ajá. Sí, en os que cosas están que gastando el tal. dinero, sirve para esto. ¿Dónde está la ONU en estos casos? La gente Exacto. habla mucho, Sí. hay veces que saben, hay veces que no saben, Exacto. nuestra generación no estamos tan Ujú. puestos. Exacto. Entonces, por Ya. eso te pregunto yo a ti. Vale. Ilústranos. No, favor. bueno, no creéis que, en fin, vais a sacar muchas conclusiones. ¿Algún dato quizá? No, pero yo- sí. Bueno, para eso estamos. No, es una pregunta, es fácil formularla, ¿verdad? Bueno, yo diría sí. Claro, si yo me quedo en un sí y dijera, bueno, algo hace, entonces el sí Este, es claro. pertinente. El tema es que haga algo útil e importante, y yo creo que sí, lo hace. Ejemplos de ello, hombre, pues existen medidas, proyectos en cooperación internacional, en ayuda humanitaria, en normas comunes, en acuerdos internacionales, muchos muy importantes. Voy a poner tantos ejemplos. Países que en gran parte han prosperado gracias a la ONU, a la ayuda de la ONU. Conflictos que se han solucionado, no muchos, esa es la verdad, pero sí gracias a la acción de las Naciones Unidas, otros no, ahora voy con ello. Pero la cuestión es que, si me decís si es útil para muchas cosas, desde luego, y en clase hemos visto incluso el organigrama inmenso de las Naciones Unidas, que tiene pues multitud, no las he contado, ¿verdad? Instituciones, organismos, departamentos, consorcios de todo tipo, pero muchos de ellos, ya digo, tienen su efecto real, económico, comercial. Existen incluso organismos que, aunque no son miembros de la ONU, pero sí que son parte del sistema de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, que tienen su efecto real. Por tanto, sí hacen muchas cosas, muchas de ellas bien, pero es verdad que algunas de sus misiones esenciales, como es la garantía de la paz mundial, en esto, y desde luego, últimamente se puede apreciar, no es muy operativa. Más que nada porque, según qué grandes conflictos, por supuesto la situación en Ucrania, Oriente Próximo, claro, aquí las Naciones Unidas se encuentra con las limitaciones y el obstáculo de que el Consejo de Seguridad, que es el órgano de carácter ejecutivo para estos temas, y otros, por cierto, que es muy importante, claro, tiene la peculiaridad de que si Rusia o si Estados Unidos o los otros 5 deciden vetar una iniciativa o decisión, pues eso no se llevará adelante. Ya. Por tanto, entonces no serviría para nada. Pues no, porque habrá un veto y no se hará. Ya. Y esto explica muchas cosas. Alguno puede pensar, entonces, ¿habría que reformar las Naciones Unidas para evitar esa situación? Podría, ¿no? Bueno, Porque... claro, es lógico que pensar está. que... Pero claro, supongo que los países que tienen ese poder, no creo que estén muy, ¿verdad? Muy interesados Hombre, en... obviamente, Ya, porque ya, les ya. encanta mandar y les Bueno, encanta llevar la batuta, pero... Suele pasar, ¿verdad?
Es difícil, es difícil. Es difícil, sobre todo que se tendría que intentar contemplar este como desnivel de poder que pueden llegar a tener los países. O sea, no puede haber tanta descompensación en algún país que en otro, más que nada porque entonces no se solventa el problema de raíz. Bueno, ¿O qué piensas? no, es que el poder de los países, y también es una cuestión muy importante que podemos ver en clase, se define fundamentalmente por la importancia y el tamaño y la dimensión de un país. Claro, sería ideal que, desde ese punto de vista, pues los países fueran iguales en influencia, en derechos, en deberes. Ya, pero oiga, el mundo es como es, ¿no? Como quisiera que fuéramos. Y los países, por condición, son muy diferentes. Son Ya. más grandes, más pequeños, más poderosos, menos. La Unión Europea está conformada por un país como Alemania Mm, y por un país como Malta. mm, Bueno, entonces, ¿por qué influye más Alemania en la Unión Europea? Bueno, pues por razones obvias, tiene una capacidad política, económica, demográfica mucho mayor. mm. ¿eh? Y lo pasa lo mismo en la ONU. Hay países que influyen más, ¿no? Ya, pero es por razones obvias, es por su dimensión. Lo que pasa es que al mismo tiempo se supone que tiene que haber unas normas internacionales y Mm. europeas que hagan que, sí, aunque un país influya más por los motivos mencionados, luego hay una serie de compromisos que sean los mismos para todos. Exacto. Y como que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cualquier cosa, cualquier toma de decisión o cualquier cargo que Naturalmente. tengan dentro de la ONU. 100%. Exactamente, la ONU Mm. por supuesto, pero allí como hemos dicho, sí hay medidas importantes, pero en lo esencial del desarrollo económico y la geopolítica, más bien la cosa va por otros derroteros, por lo que pasa en los países o lo que pasa en el seno de la Unión Europea, pero incluso en la UE, Mm. otro ejemplo que ponemos es, ¿cómo puede ser que se pongan de acuerdo en muchas cosas 27 países, algunos que son microestados y otros grandes potencias? Bueno, Intereses. pues no, y porque además al final todos ceden. Ya. Incluso los países pequeños que forman parte de la Unión, muchos de ellos llevan, por ejemplo, los bálticos, llevan más de 20 años en la Unión, no, pero ahí están. Ya. Si ellos no pintaran nada o no se beneficiaran de lo que es la Unión Europea, supongo pues se hubieran ido. Y ahí están. Tienen también beneficios de ello. Por tanto, no es una cuestión por simplificar como mandan los grandes. No, en realidad, y por suerte, Sí. la Unión Europea no es eso. Y la ONU, bueno, en gran parte es eso, es verdad, pero también tienen parte, ¿verdad?, los países a nivel individual. Hay Claro. una Asamblea General y ahí sí que cada país tiene un voto. Mm. Sea que sea, Mónaco Mm. y Estados Unidos. Bueno, como no Ujú. podemos resolver el mundo, No, y mucho menos desde aquí, vamos a empezar con la parte Ajá. final del podcast, que son las preguntas flash. Serán unas Ah. preguntas que te vamos a hacer y tienes que responder pum, 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 pum. así. No ¿Vale? sé si- Rápido, Bueno, exacto. no lo sé. Mi A lo rapidez mejor te mental no es pillamos- muy... A lo mejor te pillamos desprevenido. ¿no? Seguro que Impacto. sí, seguro que sí. No, pero Yo verás que son preguntas Ajá. muy sencillas, ¿verdad? Muy sencillas, ya, muy ya, ya. sencillas, ya verás. confío. Vale, Sí. venga, empezamos. ¿Empiezo yo? Ajá. Sí, dale. Dinos algún evento al que hayas estado que jamás olvidarás. ¿Evento? No, claro. O, por ejemplo, Ya, ya, ya. No en general, sino mejor Sí. más de tu rama. Bueno, pues en fin, yo los eventos que, por ejemplo, puedo recordar con cierto interés, desde mi paso por la política hace muchos años, Ujú. yo fui concejal y, mira, Oh, pues sí, Eso no también. lo habías dicho, pero bueno, ¿eh? concejal de una villa de Aragón, Ayerbe, sí, bueno, fue también una experiencia, ya digo, esto hace ya 20 años, era bastante joven, no Qué soy tan guay. mayor, ya pasó años, y pues, por ejemplo, el estar, ¿no?, en el consejo de gobierno de tu ayuntamiento, en el pleno. Claro. Bueno, es verdad, no es una cosa muy espectacular. Uno Pero es puede- un evento que se te ha quedado ahí. Bueno, sí, es una reunión o es una. En este caso, sí, es un evento, al fin y al cabo. Sí, tenga al la forma final. que tenga. Y en este caso, pues es una asamblea política de un municipio en la cual pues tuve el honor de asistir y participar y, claro, votar. Pues tengo siempre un gran recuerdo de eso, por ejemplo. Claro. Fue un honor para mí, en ese sentido, formar parte y dedicarme Mm. a eso, aportar desde la poca experiencia que tenía entonces. Ahora quizá, pues ya más por los años, ¿eh? Pero sí, son una experiencia positiva. Bueno, es lo que Ujú. dicen, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por Tal diablo. cual. Claro, sí, fundamental. sí, Y sí. hablando de diablo, el- los diablos que te vienen de por Ajá. dentro cuando ves un error de protocolo, ¿cuál podría ser? Me encanta el hilo. Sí, ya. Bueno, por ejemplo, y esto lo comentaba el profesor Shin, dice que claro, es muy común que pase la bandera de Corea, como bien sabéis, Ajá. ¿verdad? Tiene el símbolo del yin y el Sí, yang, sí. las barritas a su alrededor. Claro, mucha gente las pone al revés. Y- Hombre, esto es un problema sobre todo para los coreanos, que por otra parte suelen tomarlo con humor.
Claro, si se Ya. indignan, pues dirán, bueno, como no conocen, Exacto. hombre, prefieren que tengamos esa sensibilidad, ¿no? Oiga, pues fíjese usted cómo es la bandera de Corea, pierda un minuto en buscarla por internet Exacto. y póngala bien. Exacto. O también he visto, de pasar igualmente con las letras coreanas, pero lemas y frases chinas en un evento, lo ponen al revés. Porque Son tú caracteres chinos. hablas chino, ¿lo entiendes? No. No tengo, no es que presuma de ello, al contrario. En fin, eso es lamentable, pero no. No, lamentable. Bueno, no, porque yo tengo cierta relación con el país y tal. Los conozco muy bien y voy mucho para allá. Tengo vínculos pues muy fuertes con el país, ya digo. Pero por desgracia, pues no soy chino. Por suerte siempre tengo gente que me traduce, ¿verdad? Pues eso. Y ellos, pues en inglés Y y en ya español está, nos apañamos bien. No hay tampoco gran problema. Pero sería, desde luego, yo elogio y reconozco a la gente que, pues siendo pues, español, catalán en particular, sabe chino. Es muy Siendo de difícil aquí, el chino, es porque muy como difícil. comentabas, es un idioma que tienes que pronunciar perfectamente, Entonar, entonar Mm. perfectamente no solo cada uno pronunciar, de... entonar. No solo se pronuncia, se entona. Imagínense imaginaros vosotras la dificultad técnica, Pues sí. porque si no lo entonas bien y lo pronuncias bien, dices otra cosa. Por Como el tanto, español. bueno, Sí. está claro, es complicado, por tanto elogio a quien lo domine y Tal animo a aprenderlo. Mm. Sí, es posible. Pues venga, continuamos. Ajá. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un alumno que empieza o a algún alumno que, Ujú. no sé, en general? ¿Te refieres en que empieza en el ámbito internacional? Sí, Claro. Bueno, pues para las que en particular y los que estáis cursando estudios de eventos, protocolo, bueno, aparte de culminar vuestra cualificación, Sí, claro. tenéis que tener un dominio, de idiomas, por supuesto, el inglés es fundamental, ¿verdad? El chino. Además, y otros, desde luego, pero empecemos por el inglés, que no es poco. Yo aprendo 3 o 4. Bueno, usted primero hable bien inglés y luego ya se pondrá con otros. Suele ser mi consejo, creo, básico, ¿eh? No, porque además yo estoy aprendiendo 4 o 5 idiomas a la vez. Maravilloso, pero primero acabe bien el inglés, póngase después con otros. Bien. Ya. Dicho esto, hombre, pues la cultura y la geografía y la historia de cada país, o como mínimo de los importantes, porque es verdad que usted no puede saber de los 190 y pico países del mundo, pero yo creo que lo esencial de los importantes sí hay que saber. Ya. Hay países que, bueno, pero ni para bien ni para mal, ni mejor ni peor, hay países que son, o incluso España ha sido el país más importante del mundo, que lo fueron durante una época, ya no, ¿verdad? Otros lo han sido como Inglaterra, ¿eh? No, pues son países que cuentan en la historia. Ya. Otros, pues no. Entonces, por tanto, como mínimo, los países importantes, creo yo, bajo mi punto de vista, hay que conocer lo esencial, ¿verdad? Sobre su geografía, historia, líderes, logros, Sí. crímenes, miserias. Totalmente de naturalmente, acuerdo. Por tanto, sí, pues idioma, cultura y luego lo mínimo del protocolo, llámese social, cultural, de conocer un poco pues cómo hay que comportarse. Claro, no podemos dominar todos los aspectos técnicos y protocolarios de cada país, y si además nos dedicamos a uno, entonces sí, ¿no? Nos centramos, pero como mínimo, pues lo que hablamos a veces, los chinos, bueno, pues se dan 2 besos, pues no se dan 2 besos a una persona oriental, lo digo porque, ¿verdad? Siempre, ¿no? Yo de vez en cuando, Exacto, sí. cosas que hay que evitar, Ya. cosas por lo demás sencillas, ¿eh? Ustedes con saber eso ya vamos bien, ¿no? Mano Sí. y ya está, son muy simpáticos por lo demás. Y vamos con la última, ¿no? Eso es. Ajá. La última pregunta ya, Carlos, y estaba en serio. Sí, bueno, lo demás también supongo, ¿no? Pero sí. Dice, en un momento donde los discursos están tan polarizados, Ajá. donde cada país va cada vez más a la suya, al igual que la sociedad en general, Vale. donde parece que el multilarismo, perdón, está en crisis, Sí. ¿sigues creyendo que se puede llegar a una cohesión Bueno. mundial? Ya. Bueno, que crea o no crea es diferente. Considero que debería ser, yo considero que es muy difícil y cada vez más, sobre todo, pues, a ver, a la luz de la coyuntura, o sea, cuando decimos la actualidad, quién ahora gobierna, y en particular lo que pasa con el señor Trump, que bueno, pues le han elegido en los Estados Unidos, Ya. desde luego, arrasó en las elecciones, y él mucho de lo que está haciendo y diciendo, que por cierto ya lo anunció, son promesas electorales, que yo Ya puedo, veremos. desde luego, no compartir o criticar, pero eso, desde luego, imposibilita mucho las cosas. Es verdad que hay otros países y otros líderes, creo yo, y otras actitudes, como por ejemplo la de China, que apuesta más por el multilateralismo, también por el libre comercio, es curioso, ¿verdad? Sí, la verdad Un que país sí. que se define como comunista, pero es quien apuesta por el libre comercio, esencial, creo yo, mientras que Estados Unidos, pues ahora mismo está más por el proteccionismo, ¿eh? Sí. Desde luego esto es más complejo que ello, pero partamos un poco de estas posturas y considero, ya digo, de que sí, es un momento difícil,
Pero hay que tener esperanza, ¿no? Porque también para eso estamos aquí. Y Ya. como tampoco podemos hacer otra cosa, sino que, en fin, trabajar, mejorar como personas, como ciudadanos, no es poco. Mm. ¿El entorno es complicado? Sí, más complicado va a ser. Ya. Pero con esto no quiero dejar un mensaje final negativo. Al contrario, yo creo que el mundo ha pasado por muchas crisis peores, sin duda, Sí. y, oye, y se ha salido de eso. Mm. Pues ¿por qué no de las actuales? Creo yo. Vaya. O sea, Muy bien. optimismo y esperanza. Ah, sí, sí. Por Pa'lante. favor. Siempre, y siempre. Crecimiento total. Sí, tal Bueno, cual. claro. Muy bien, pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber asistido. Ha sido bastante guay haberte tenido aquí, Mm. bastante, Igualmente, muy guay. bastante y muy enriquecedor, como siempre digo. Te le he quitado de la Sí, boca, ¿eh? mira, exactamente, estábamos, correcto, porque es muy, viene a cuento, viene a cuento. Yo me enriquezco con vosotras, Ah, y yo, igualmente. vosotras conmigo no lo sé, pero también un poco, ojalá. Sí, ha sido muy Encantado. guay la charla esta. Muchas gracias por Tenerte venir. con nosotras y de haber conocido más todo esto, más a profundidad de Bueno, los países, de la ONU y de Exacto. todo lo que conlleva. Muy bien. Muchas gracias. Esto ha sido Ape Insight. Un honor. AP Inside, donde los eventos hablan.